pero no sé si sea correcto pues alargarlo. Ok, generalmente lo que se hace es dejar esa geometría, no es como tal un rectángulo, ¿no? Tiene ahí un entrante que llamamos, ¿no? En ese rectángulo, pero generalmente se deja así y para el análisis y diseño de la losa se hace una especie de interpolación, ¿no? Como platicábamos en el semestre anterior, por geometrías que son aproximadamente rectangulares, no exactamente como en este caso, pero lo que sí es que ahí en la intersección de la dala, de la puerta y el muro que está horizontal, ahí en esa esquina, ahí se tiene que poner un refuerzo sobre la losa. El espesor de la losa justo en la esquina, ahí hay concentración de esfuerzos, entonces Aquí se agregue se... a una línea que sale ahí a 45 grados, ¿no? de esa intersección. Sí, se traza ahí una línea a 45 grados, como cuando se reparten las áreas tributarias, y entonces después perpendicular a esa línea y justo sobre la intersección se agrega un refuerzo en el espesor de la losa. Generalmente son hay 4 varillas del 4, 2 en cada lecho de la losa. Entonces con eso se toma en cuenta que ahí hay una discontinuidad, ¿no? Rigurosamente hay una discontinuidad en ese sitio. Entonces, tener eso presente a la hora de revisar la losa, más adelante, en el plano se tiene que indicar ese armado. Ok, entonces lo que se coloca sería nada más el refuerzo de este lado. Así es, exactamente, con el refuerzo se toma ahí la concentración de esfuerzos y el tablero pues se tendría que diseñar considerando una superposición. ¿No? Decíamos extrapolar en los valores. O tomar el caso más crítico, ¿no? Sería considerar que el tablero está completo y tiene el tamaño de las dimensiones mayores que ahí se muestran. Ok, está bien. También otra duda que tenía era acá, aquí va una puerta, entonces aquí en esa intersección se tendría que colocar un castillo. ¿Hay qué? ¿Sí me escucha? Sí, le son. Ahora ya, pero Creo me que se parece que al está menos yo no perdiendo su escuché. audio, Inge. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Claro, es que aquí donde está el marco de la puerta, ¿se tendría que colocar un castillo? Si es solamente la dala para la puerta, entonces tal vez no haya necesidad, ¿no? Si solamente es la dala para la puerta. No, entonces no necesariamente debe haber un castillo, ahí la dala se apoya con la otra dala. Pero si fuera una Ok. trave con carga importante, entonces ahí sí hay que colocar un castillo. Ok. Y bueno, también aquí, acá se debe de dejar el espacio para las escaleras, pero eso ya lo señalamos. Nada más que aquí tengo la duda de si para poner se coloca como un refuerzo en plan de una trave también alrededor de todo del hueco que se tiene que dejar, o simplemente se deja así. Ok, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Gracias, gracias. ¿Esta es la planta baja o la planta alta? la planta alta. Ok, en planta baja, ¿cómo se ven esas escaleras? Se ven así. Ok, entonces, aparentemente ahí Suben. es la escalera, según ahí, sube, ¿no? Y da la Sí, vuelta y luego regresa. sí, de aquí da el giro y aquí ya sube. Entonces, el hueco nada más está en la parte que ya se encuentra para subir al otro nivel, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, hay una parte de la escalera que está cubierta. Ok. Sí, el perímetro de la escalera debiera estar reforzado. Ok. Y Entonces, ahí habría que ver la manera, como que sí, en esa parte como que está un poco extraño, porque generalmente las escaleras se alinean con los muros. Entonces, de manera que el borde de la escalera o queda en el muro, digamos, del borde de la casa, y, eh, y ya entonces se pueden colocar traves, pero aquí como que está al centro del tablero, ¿no? ajá. Está un Es- poquito extraño, ¿no? Generalmente no es así como se indicaría, pero sí, lo que queda es reforzar el perímetro del hueco, porque se tienen que formar los tableros ahí, ¿no? Va a tener una geometría tal vez un poco curiosa al final, pero se tiene que formar un tablero ahí en la parte de abajo, donde termina el hueco en la parte de abajo, debe haber una traba, porque ahí llegan, ajá, exactamente, ahí llegan los escalones y tienen que apoyarse sobre esa traba. ok. Entonces, nada más sería en esta parte de acá abajo, ya no sería como alrededor. Ahí y luego ya, sí, y luego en la vertical. Ok. Y luego en la vertical eso sería lo más adecuado. Ajá, ahí Ok. una trave y ya. La intención es formar tableros. Sí, formar los tableros, ¿no? Sí, porque si no se coloca trave, funcionaría como un voladizo, pero tiene una longitud importante y que haya vibración. Ok. Entonces, también en la parte de arriba se pondría otra trave. Sí, sí, la intención es que se formen los tableros. Ok. Pero Ah, le comentaba, ahí va a quedar medio curioso ajá. la geometría de Lo, los tableros. lo que se podría hacer a lo mejor también sería como que modificar el proyecto, ¿no? Tal vez extender un poco, bueno, ajá, sí, o sea, hacer que la escalera coincida con esta esquina de la misma forma y que termine como por acá, tal vez. Sí, podría ser, como hemos mencionado, ¿no? Y en un caso real, habría que comentarlo con el arquitecto, ¿no? ¿Cuáles son las razones que tiene para colocar ahí su escalera y ver la necesidad de moverla, y si eso no afecta a la funcionalidad del espacio, ¿no? De los espacios. Ok. Bueno, igual aquí es que es muy curioso esto, pero acá es la recámara y este es su vestidor, entonces es el mismo caso que el de acá arriba. Igual aquí es un closet. Entonces, sería necesario colocar, bueno, prolongar este elemento hasta acá para formar todo un tablero aparte. Ahí tal vez sí sería más adecuado, ¿no? Porque sí, la parte que queda por arriba, sí, sí es, digamos, un tamaño considerable. Ok. Y bueno, esas eran las dudas y más que nada aquí está aquí tengo, bueno, el proyecto marca que sea como un ventanal de piso a techo, pero está de la misma manera una puerta. Entonces, si debo colocar una puerta, podría hacer el ventanal un poco más pequeño y colocar su castillo. No necesariamente, porque como no tiene muro, o sea, los castillos van siempre que hay un muro. Entonces, en este caso, como no tiene muro, lo que va a haber ahí entre castillo y castillo es una trave. La trave va a estar encima de la puerta y encima del ventanal. Entonces, con eso se resuelve esa zona. Ok, pero sí necesito marcarla, ¿no? La trave, sí, la trave tiene que estar ahí contemplada, y generalmente la puerta y el ventanal tienen ahí pues
un mismo armado, pero ya es como parte de la herrería. Ok. Y bueno, es que acá, ya que está ahora en la planta baja, perdón, ya que está la proyección de losa, no sé si sería bueno o necesario igual marcar algún tipo de refuerzo, porque pues queda como en voladizo. Ay, aquí. Pero en la parte de arriba es una terraza, ¿no? Es una terraza. Sí, podría diseñarse como un voladizo sin problemas. Podría diseñarse como un voladizo, pero pues sí, no está de más que las dagas sobresalgan ahí. Ah, ok. Entonces Sí sí, sí aportan las... cierto nivel de rigidez. Sí, hay un nivel de rigidez, pero al final toda esa zona se va a diseñar como un voladizo. Ok, entonces toda la diseño como un voladizo. Bueno, aquí nada más como la última cosa que tengo es que esta partecita, bueno, es de la entrada y tiene como una separación, pero el mismo arquitecto lo marcó un poco más delgado que los demás muros. Entonces yo creo que pues puede ser de algún otro material y puede servir más como un muro divisorio, pero no sé si sea es el caso. Entonces quería preguntarle si acá es necesario igual poner algún castillo y hacerlo como un muro o simplemente no considerarlo para el análisis. Okay. Tiene ahí la planta arquitectónica con los muebles Ah, sí, y aquí está. los espacios. Aquí está. Okay, pero no indica, ¿no? Si No. en una a la cena o algo así, ¿no? Mm, mm. Una bodega, ¿no? No indica nada de eso, ¿verdad? No, no lo indica. Ok, sí, aparentemente es divisorio. Entonces, análisis. Pero más adelante, si hacen falta muros, entonces esa sería una buena opción. Pues, ¿no? Tomar ese muro divisorio y convertirlo en muro de carga. Ok, Inge. Bueno, pues esas eran mis preguntas, nada más. Muchas gracias. Muy bien, Maike. Muy bien, sí es importante entonces ir avanzando con esos aspectos con respecto a la estructuración de la vivienda en este caso. Oh, Sí, antes de que empiece con discutir con la tabla, nomás quisiera hacer una pequeña pregunta con respecto igual a todo esto relacionado con la materia que es de mampostería. Por ejemplo, en estructuras de concreto, se está viendo también de que, por ejemplo, hay un sistema de marcos, pero de concreto, pero eso es catalogado como una mampostería confinada o es aparte de un sistema estructural de marcos de concreto. así es independiente. El sistema de marcos es independiente del sistema de mampostería, porque aquí lo que estamos usando son muros de carga. Entonces los muros de carga trabajan transmitiendo la carga de la losa al muro, digamos, en toda su longitud, ¿no? La losa se apoya encima del muro y ahí le va transmitiendo la carga. Y en el caso de los marcos es diferente, porque lo que sucede es que la losa manda la carga primero a la trave y luego la trave manda la carga a las columnas de los marcos. Y en el espacio entre columna y columna y debajo de la trave no hay nada, está vacío. Y entonces cuando se necesita, ahí dentro de ese espacio se puede colocar un muro, pero sería un muro divisorio. Entonces ese muro divisorio no toma carga del sistema estructural, solamente divide los espacios. Ok, es que, por ejemplo, no, bueno, al menos en mi caso no sabía que también se podía lograr un sistema de marcos a base de concreto, ya que comúnmente se le ve más en estructuras de acero. Ok, sí es posible, ¿no? Usar marcos de concreto y en la mayoría de los edificios altos es una combinación de concreto y acero lo que se utiliza. Entonces,
una zona con marcos de concreto y otra zona con marcos de acero, porque tienen menos peso y buena resistencia. Entonces, a partir de cierto nivel o a partir de cierto punto, puede dejarse de usar un sistema y se comienza a usar el otro. Entonces, la combinación de marcos de concreto y marcos de acero se puede también lograr. Ah, ok. Y por ejemplo, cuando es la parte de los marcos de concreto, ahí definitivamente la parte, bueno, no están confinando nada, ¿no? Porque es un marco, pero por ejemplo, no se puede rellenar ese espacio con mampostería, o sea, con ladrillo y cemento. Sí, cuando se considera necesario para incrementar la rigidez del edificio, se coloca dentro un muro de mampostería, pero ahí se llama muro diafragma, es el nombre que recibe. Y los edificios del tecnológico tienen ese sistema. Si ustedes recuerdan o observan ahora que estén ahí en las aulas del edificio B, esos muros que están ahí en la dirección corta del edificio no están separados de las columnas, esos muros están pegados a las columnas. Entonces, cuando eso sucede, están aportando rigidez y resistencia, pero ahí, en esa situación, se llaman muros diafragma. Ah, ok, está bien, porque pensé de que si se hace marco de concreto y se rellena con un muro de ladrillo, sería una mampostería confinada, pero si trabajan de una manera diferente, entonces quiere decir que sí son sistemas distintos. Así es, sí, cuando se utilizan en conjunto con el marco, los muros se llaman muros diafragma. Y cuando tienen castillos nada más, los castillos, pues sus características son que tienen dimensiones pequeñas y como trabajan en conjunto con el muro, pues requieren refuerzo también pequeño en su sección transversal. A diferencia de las columnas, que tienen un tamaño considerable y además el refuerzo que llevan las columnas es mucho mayor al refuerzo que lleva un castillo, ¿no? Esa es la diferencia ahí en el caso de los marcos. Los marcos por sí solos tienen muy buena resistencia, pero en zonas sísmicas muchas veces los marcos no son suficientes para generar rigidez tal que los desplazamientos sean pequeños. Entonces se apoyan con los muros diafragma de mampostería o también muros de concreto. La intención es incrementar la rigidez, pero sí, sería un sistema diferente al de muros de carga. Ah, ok, está bien. Gracias, José. Muy bien, muy bien. Hoy muy interesante hablar de eso porque son los distintos sistemas estructurales que están disponibles, ¿no? Y pues, si ustedes ya observaron ahí su retícula o su carga de materias, pues tienen la oportunidad de conocer al menos tres sistemas estructurales, que son los marcos de acero, los marcos de concreto y los muros de mampostería, que es de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, esos tres sistemas estructurales disponibles para el diseño de edificios aquí en Ingeniería Civil. Muy bien. No sé si hay algo que gusten ustedes agregar. Bueno, estamos platicando entonces, estamos platicando acerca de esta tabla. Esta tabla por el momento tiene las propiedades de la estructura, propiedades en cuanto a dimensiones y materiales que vamos a usar. Eso es lo que hay aquí. Y estábamos comenzando con la geometría. Entonces, decíamos, por cada nivel se recomienda que se haga una numeración en orden ascendente con respecto a la geometría de su proyecto. Entonces, de abajo hacia arriba, numerar los muros en X, de izquierda a derecha, numerar los muros en Y. La intención es que haya un orden, no vaya a ser el 1Y y este de acá el 2Y, eso no sería conveniente para, o sea, la intención es que se vaya teniendo cierto orden en la numeración. Eso tiene beneficios, ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, nos interesa de este sistema localizar un origen de coordenadas
con la intención de que pues, prácticamente todos los elementos tengan coordenadas positivas, esa es la intención, y entonces necesitamos de cada muro su longitud y su posición con respecto a este origen. Y además, si ya se tiene el dato, el espesor propuesto, ¿no? De entrada, nosotros aquí vamos a considerar que todos los muros tienen 14, pero como hemos platicado, pudiera ser que en algún momento se necesiten muros de 28. Entonces, cuando sea así, hay que regresar a la estructuración, hay que ir aquí y cambiar el espesor del muro. Derek. Sí, Inge, hablando de muros, tengo una pregunta. De, la clase pasada, bueno, desde el curso pasado en diseño estructural, en mi equipo nos dimos cuenta que algunos proyectos que conseguimos, los muros largos, bueno, los muros, sí, los muros largos, por ejemplo, como en el caso de su imagen, los muros verticales, había varios proyectos que uno de los muros no estaba completamente recto, ¿no? Tenía como que un ángulo de inclinación. En realidad era muy pequeño, pero no estaba completamente recto. De hecho, el proyecto que trabajamos en ese curso estaba así, pero nos dimos cuenta que había varios proyectos que estaban así. ¿Eso por qué es? ¿Es un error del dibujante? ¿Es por el terreno? ¿O por qué se dan esos casos? Sí, generalmente es por la geometría del terreno. Y sí va a ser común, ¿no? Va a ser común porque los terrenos pues no tienen generalmente una terminación así en ángulo de 90 grados. Entonces los propietarios siempre van a querer usar toda el área de su disponible, ¿no? En su terreno, y cuando hay colindancias con las calles, entonces, o sea, cuando es necesario que un lado de la vivienda pues colinde con la calle, entonces la calle pues tiene su respectiva pendiente sobre el plano, entonces eso se nota a la hora de dibujar el muro. Una buena parte del proyecto va a tener sus ejes ortogonales, pero generalmente muros en el perímetro van a tener esa característica, ¿no? de estar desviados. Esto como tal representa una irregularidad, pero hasta cierto punto se puede contemplar y hay un valor a partir del cual, un valor de ángulo a partir del cual ya se considera que es una desviación importante, y como consecuencia de eso hay que modificar un factor de regularidad del que vamos a hablar más adelante, pero tal vez sería bueno que lo checáramos de una vez que se dio la oportunidad de hablar de esto. Hay unas condiciones de regularidad para el análisis de las estructuras, y bueno, es lo que se ha encontrado, ¿no? A lo largo de estos años que se ha hecho investigación en estructuras ante cargas de sismo, que hay características que ayudan a que la estructura tenga buen comportamiento ante las cargas del sismo. Entonces se promueve que esas características estén presentes en todos los proyectos. Pues son de alguna manera a veces, sobre todo en proyectos de vivienda, son difíciles de cumplir con todos, ¿no? Pero en la medida que se cumplan la mayoría, lo que podemos asegurar es que habrá un buen comportamiento ante cargas de sismo. En caso de que no se cumplan, dependiendo de cuántas no se cumplen, se tiene que afectar al valor de la fuerza sísmica. Entonces, si una estructura es irregular, entonces se tiene que diseñar con unas fuerzas más grandes, ¿no? Entonces, la primera condición es relacionada con lo que menciona Derek. Óyenos, por favor, Derek, con la lectura bueno, es el capítulo 5 de la norma de sismos, y es el inciso 1 de el 5.1.
Sí, nada más, antes, estas condiciones se aplican para todo tipo de estructuras, ¿no? De concreto, de mampostería y de acero. Así es, sí, para todas las estructuras que van a soportar cargas de sismo o las estructuras tipo edificio. Ok, gracias. 5. Condiciones de regularidad. Para los efectos de este capítulo, la dimensión en planta de un sistema estructural se define como la delimitada por los paños exteriores de los elementos resistentes verticales ubicados en la periferia. Su área en planta es la que se obtiene con las dimensiones en planta determinadas de acuerdo con esta definición. El desplazamiento lateral es aquel determinado con un análisis elástico. 5.1. Estructura regular. Para que una estructura se considere regular debe satisfacer los requisitos siguientes. 1. Los diferentes muros, marcos y demás sistemas sismorresistentes verticales son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Se considera que un plano o elemento sismorresistente es sensiblemente paralelo a uno de los ejes ortogonales cuando el ángulo que forma en planta con respecto a dicho eje no excede 15 grados. Gracias, esa es la primera y tiene que ver con eso de la alineación de los muros. Entonces, sí, depende de la geometría del terreno donde se vaya a construir el edificio, la estructura, la vivienda, el hecho de que haya muros que estén fuera de los ejes ortogonales que se han planteado para el proyecto. Entonces, mientras no sea mayor de 15 grados, se considera que todavía sigue siendo una estructura regular, ¿no? Entonces no hay afectación. Pero si es mayor a 15 grados, entonces este punto como tal ya no se cumpliría, ¿no? Entonces se marca ahí con una X y más adelante son 13 condiciones, dependiendo de cuáles y cuántas son las que no se cumplieron, se tiene que clasificar la estructura como regular, irregular o muy irregular. Ahí están las condiciones, ¿no? Según las que no se cumplan. Entonces, bueno, nosotros vamos a revisar eso, ¿no? Para nuestro proyecto vamos a revisar esas 13 condiciones, y lo que sucede es que entre más irregular se vuelve la estructura, mayor es el valor de la fuerza sísmica que le tiene que usar para el diseño. Más riguroso es su diseño, porque esas irregularidades pues generan un incremento tanto de los efectos de torsión como de los efectos de comportamiento, ¿no? Crece la incertidumbre en lo que podría pasar. Incluso en determinado momento el método estático ya no aplica y habría que hacer un modelo dinámico de esa estructura, por ser demasiado irregular. Bueno, muy bien, es importante, lo vamos a ir checando poco a poco. Por el momento era necesario que checáramos esto en la norma de sismos, es el capítulo 5, para que vayan entrando ustedes con calma, y cuando lo apliquemos vamos a regresar a esta parte. Mientras, no sé si haya algún comentario. Aquí está lo de la relación de la altura a la dimensión menor de la base, ¿no? Que no sea mayor que 4 para que sea regular. Entonces, una estructura como un cuaderno, donde el espesor del cuaderno es muy pequeño comparado con su longitud, no sería una estructura regular, ¿no? Ustedes tratan de equilibrar un cuaderno sobre una mesa, así como está, pues ¿qué va a suceder? Se va a caer. ¿Pero de qué forma? Se va a voltear. ¿Cómo falla? Se voltea, ¿no? Pero lo que hemos comentado tal vez en otras ocasiones, tiene siempre una dirección preferencial, ¿no? para voltearse. Sí, donde tenga la menor inercia. La menor inercia, así es. O sea, siempre se voltea alrededor del eje de menor inercia, y eso va a pasar siempre, siempre que hagan ese experimento. Siempre el cuaderno se va a voltear de ese lado, alrededor del eje de menor inercia. Y eso pasa también con los edificios. Entonces, si un edificio tiene una base muy delgada y tiene una altura considerable, entonces va a tener ese tipo de problemas. Si tiene una base muy delgada y un largo muy considerable, entonces también va a pasar eso. Entonces, está limitado la relación en cuanto al largo y a la altura, están limitadas esas relaciones a que no sean mayores que 4 en comparación, ¿no? Entonces, si un lado de la estructura
vale 5 metros, entonces la altura máxima debiera ser 20, ¿no? Para que sea regular. O sea, no quiere decir que no se puede construir con mayor altura, sí, pero ya sería irregular, ¿no? Esa condición ya no la cumpliría. No se recomienda, no se recomienda. En la medida de lo posible hay que cumplir con estas condiciones. Las iremos revisando poco a poco. Si un día colocan el cuaderno y se voltea del otro. No, sí, que gracias por responder mi pregunta. También decía que si un día colocan el cuaderno y se voltea del otro lado, ¿eso qué significa? Que hubo un fallo en el sistema. En el sistema, muy bien. Entonces aquí están, miren, vamos a ir avanzando y aquí las vamos a revisar, son 13, dependiendo de las que no se cumplan, veremos cómo se afecta el valor de la fuerza sísmica. Muy bien, entonces, bueno, estamos platicando acerca de los datos de entrada, necesitamos la longitud de cada uno de los muros. Nuevamente, ¿no? Para quienes no estuvieron en el curso anterior, decíamos que a lo que llamamos muro es a lo que queda entre castillo y castillo, ¿no? Esto es lo que se llama muro. Si hay una ventana, entonces esa ventana, lo que esté por debajo de la ventana ya no forma parte del muro, es lo que queda entre castillo y castillo y está totalmente sólido. Si hay huecos, entonces hay que hacer la división, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un primer hueco de una ventana, entonces el muro empieza aquí. Hay un castillo, sigue el muro y hay otro castillo aquí al final, entonces este sería un muro. Luego hay otro hueco, eso no forma parte, acá hay otro castillo, esta es la parte sólida, aquí termina el castillo, este es otro muro. Entonces ya llevamos aquí dos muros. Hay otro hueco, castillo y muro. Entonces en este tramo hay tres muros, ¿no? Por la definición que tenemos nosotros de muro, que es la pieza que es completa desde cimentación hasta el borde de la losa y entre castillo y castillo. Todo debe estar sólido, ¿no? Si hay huecos, no es ese hueco parte del muro, a menos que tenga una dimensión muy pequeña, ¿no? Ahí la norma considera cuál es la dimensión. Generalmente en muros de baños es lo que sucede, pero fuera de eso, entre castillo y castillo, lo que queda entre castillo y castillo es lo que llamamos nosotros muro. Y eso es lo que van a cuantificar, ¿no? A la hora de calcular longitudes y posiciones de los centroides de esas piezas. Bueno, un breve repaso de esto que platicamos también en el curso anterior. Es importante repasarlo para que nuevamente ustedes vayan actualizando sus datos y van a usar otro proyecto. Chequen ahí cuáles son los materiales que se van a usar para formar sus losas. Entonces, lo que hay aquí es el peso propio de la losa de azotea. Vamos a considerar que existe impermeabilizante, que hay también un relleno para dar la pendiente. Si la losa es inclinada, el arquitecto va a marcar ahí cuánta pendiente necesita para esta losa. De otra manera, la pendiente se tiene que dar mediante un relleno. Es necesaria la pendiente para que el agua de lluvia pueda desalojarse de esa losa y evitar que se estanque y que tenga, ¿no?, consecuencias a futuro. Entonces, mínimo una pendiente de 2% se necesita en las azoteas y entonces se da con un relleno. El impermeabilizante, pues es un material comercial. Pueden encontrar incluso ya el peso por metro cuadrado una vez ya colocado, ya instalado, y entonces ahí no había problema con esto, ¿no? Pesa 5 kilogramos por metro cuadrado. Aquí lo único que se hizo es una especie de analogía, ¿no? Como si fuera un material que tuviera un espesor ahí constante, y con base en eso su peso volumétrico. Entonces, si yo multiplico estas cantidades, llego a este valor. Pero generalmente el proveedor de
este producto ya indica cuánto pesa por metro cuadrado. Entonces, nos podríamos ahorrar pues esta fracción, a eso me refiero. Ahí quedó 5. El relleno. Entonces, para el relleno, decíamos, habría que ver el proyecto, y el proyecto indica este proyecto, el proyecto en la planta de conjunto, ahí tiene que indicar las pendientes. Entonces, con base en lo que se indique ahí en la planta de conjunto, con base en eso, se va a calcular el espesor equivalente. En este caso resultó ser de 10 centímetros, puede que sea más pequeño, ¿no? Aquí se utilizó 10 centímetros el espesor equivalente, pues la intención es que en un sitio va a ser un espesor más grande, y cuando se llegue, como en la figura que se está mostrando, por ejemplo, si aquí el arquitecto quiere desalojar desde este punto hasta este borde, entonces aquí tiene que ser más alto, aquí tiene que llegar a cero el relleno, de manera que la pendiente del 2% se dé, ¿no? En este intervalo. Creo que lo habíamos platicado en el semestre anterior, nada más quiero ver las dimensiones aquí. Tengo 990. De aquí a acá tengo 990. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si el arquitecto indica que va a ser del centro hacia la derecha y luego del centro hacia la izquierda, entonces como tengo 990, creo que lo hicimos, pero nuevamente para que lo chequen en su debido proyecto. Ahí está, ¿no? Es a la mitad, tengo 990, entonces esta cantidad sería 495. En 495, la pregunta es cuál del 2%. Ahí no, aquí termino en 0. Bueno, prácticamente 0. Prácticamente 0. Entonces la pregunta es, como vamos a desalojar pues la mitad de la lluvia que cae de este lado y la otra mitad del otro lado, entonces de los 990 que tengo, uso 495. Para que al final la pendiente aquí sea del 2%, la pregunta es cuánto tengo que subir. ¿Cuántos centímetros? ¿9.9 centímetros? 9.9. Entonces, de manera que si yo divido 9.9 entre 495, tengo la pendiente del 2%, ¿no? A eso se refiere. Entonces, si esto es 495, esto tiene que ser, bueno, le voy a poner 495 centímetros. Entonces, este tiene que ser 9.9, pues 10, ¿no? 10 centímetros. En este ejemplo. Entonces, aquí empiezo en 10, acá termino en 0. Y si quiero calcular el área que hay aquí debajo, pues tengo que calcular el área del triángulo. Entonces, una manera directa de hacer eso, pues es tomar el espesor promedio. Y entonces el espesor promedio aquí a la mitad sería 5. Y si quiero calcular el área de esto, pues multiplico 495 por 5 y ya. Entonces, eso es lo que viene ahí en el texto. Aquí está considerando un poquito más, porque depende de cómo haya dibujado. Yo lo que puse fue un ejemplo, ¿no? Pero puede ser que diga, vamos a desalojar de aquí hasta acá, ¿no? Porque pues, depende hacia dónde se puede desalojar el agua de lluvia, no hacia todos los lados se puede muchas veces, ¿no? Entonces, si en este lado van a colocar un tubo para la bajada de aguas pluviales, entonces toda el agua de esta zona la tiene que mandar a este sitio. Entonces empezaría aquí y trazaría una línea hasta acá, ¿no? Indicaría 2%. Entonces, lo que tenemos que medir es la diagonal, lo que hay en la diagonal, luego también calcular el espesor, y de eso tomo la mitad, y la mitad es lo que escribo aquí.
¿Por qué la mitad? Porque pues es un triángulo, ¿no? Entonces, si quiero calcular el área de esto, pues sin problemas se calcula con la mitad del espesor, ¿no? El espesor promedio, pues. Creo que no hay duda en eso, ¿no? O si hay alguna pregunta, adelante. Está claro, ¿no? Es el área del triángulo equivale al área de un rectángulo que tenga la mitad de esa altura. No sé dónde quedó. Ahí está. Pero es de esa manera, ¿no? Como se calcula aquí, serían 5 centímetros. Derek. Yo sí tengo una pregunta. Ya no me acuerdo por qué era la diagonal o por qué es la diagonal. ¿Por ¿En qué, qué caso? por qué se debe medir la diagonal? Aquí, cuando ponía ese ejemplo, Sí, en ese ejemplo. porque a partir de aquí es de donde se empieza a acumular el agua de lluvia. O sea, es el punto más alejado, ahí tiene que empezar la pendiente y tiene que terminar aquí donde está el tubo. Ah, ok. Ah, ok, Sí, entonces es desde el punto más alejado. desde el punto más alejado, así es, de ahí se empieza a recolectar la lluvia y se lleva hasta el sitio donde está el tubo de agua, la bajada de aguas pluviales, ¿no? Se indican BAP. Bien, habría que checar también, ¿no? Esa parte del proyecto. Ok, ok, gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario sobre esto. En este caso ahí están escritos 10 centímetros. Muy bien, la losa. La losa, solamente alguien que nos recuerde por qué hay un 15 ahí. Porque es el espesor. Que Creo que es el mínimo que pide, ¿no? mínimo será. Fue que lo tenía porque impuesto, ¿no? el semestre pasado ya habíamos analizado varios tableros y entonces uno de ellos fue el de 15 centímetros. Así es, al inicio se propone, y luego, ya que se tiene el valor de la carga, entonces hay un procedimiento para revisar si es o no es ese valor que se ha propuesto. Entonces, si es el valor, pues se deja, y si no, se cambia, ¿no? Hasta que cumpla. Entonces, bueno, de inicio se propone y se puede empezar para vivienda, se puede empezar a partir de 10 centímetros, siempre y cuando se revise que cumpla, ¿no? Si no cumple con 10, entonces se incrementa y se le pone 12 y nuevamente se revisa. Si no cumple, pues ahí depende de lo que ustedes consideren, pudieran proponer 14, pero comúnmente lo que se hace es proponer 15, ¿no? Entonces puede ser de 10, puede ser de 12, puede ser de 15. Aunque si ustedes gustan proponer 13, pues lo escriben, ¿no? Ahí en su tabla y lo indican así en el plano, pero no es muy común, ¿no? Lo más común es 10, 12, 15, 18, 20 tal vez, ¿no? Así. Ya tener espesores mayores de 20 en un proyecto de vivienda no es tan adecuado, algo hay que hacer para reforzar y evitar que se tengan espesores tan grandes, ¿no? Entonces, de entrada se propone y luego se revisa. Ahorita, bueno, vamos a dejar este valor y vamos a checar más adelante si es suficiente o también puede que esté sobrado, ¿no? Entonces podemos disminuirle a 12 o a 10 según se requiera. Muy bien, entonces es el espesor propuesto de la losa por el momento, 15 centímetros. El peso que surge de este espesor es 360 kilogramos por metro cuadrado.
2.400 es el peso volumétrico del concreto, lo hemos mencionado. Luego, debajo de la losa se coloca un aplanado de yeso. Entonces, generalmente se consideran 2 centímetros. El peso volumétrico del yeso 1.500, y esto genera una carga de 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces se van acumulando, ¿no? Eso es lo que va quedando en la losa de azotea, y es debido a la carga muerta, el peso de los materiales que componen ese elemento estructural. Se agrega también una cantidad asociada a las instalaciones. Y decíamos, este valor de 5 kilogramos por metro cuadrado funciona muy bien cuando se trata de vivienda, y pues las únicas instalaciones son el cableado, ¿no? Para la iluminación y para conectar los aparatos. Es generalmente lo que se necesita. No hay instalaciones industriales que pudieran generar mayor peso. Entonces es suficiente considerar esta cantidad. Incluso puede que sea un poquito menos, pero es suficiente para la vivienda. Si se trata de otro tipo de estructuras, lo hemos mencionado, habrá que investigar, ¿no? Si es un edificio de hospital, allí habrá instalaciones adicionales para los procesos que ahí se necesitan. Si es oficinas, también puede que haya cableado especial, entonces ahí se debe colocar una cantidad mayor. Aquí, porque es vivienda, si consideran 5 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, por último se agrega, para este proyecto, ¿no? Nuevamente, considerar si en el proyecto que ustedes están manejando hay materiales especiales, aquí donde se tienen que agregar, ¿no? Para la carga muerta. Veíamos en algunos proyectos que el arquitecto indicaba una zona con teja. Generalmente se coloca la losa de concreto, y encima de forma ornamental se va pegando la teja, ¿no? Entonces no es la teja lo que hace el sistema de piso, solamente es ornamental. Entonces esa carga, si existe, se tiene que agregar en esta zona, y en las zonas en las cuales el arquitecto las esté considerando, ¿no? Es importante mencionarlo, porque no todos los proyectos son iguales, ¿no? Puede que tengan sus características especiales. Entonces, pues todo aquello que genere carga se tiene que agregar en esta tabla. Y hay un adicional, ¿no? Adicional del reglamento, que indica ahí en el artículo 228 del Estado de Oaxaca, que se agreguen 20 kilogramos por metro cuadrado. Nada más alguien que nos recuerde cuál es la razón. Recuerdo que es algo así por el colado del concreto, ¿no? Que no en todos lados, que no va a ser regular, que puede que queden zonas en donde haya más concentración de concreto, y de esa manera se trata de cuantificar ese peso. Así es, ¿no? Las variaciones que pudiera haber en el volumen de concreto, o en el espesor, pues, del concreto a la hora del colado. Entonces hay una carga para que se contemple esa situación. La intención es que no sucediera, ¿no? Una situación de ese tipo, que se cuidara pues el proceso, pero pues está contemplado este valor de 20 kilogramos por metro cuadrado por esa condición. Entonces, en total, en azotea hasta el momento son 580 kilogramos por metro cuadrado para este proyecto. Se está proponiendo el espesor de 15, veremos si es suficiente o habrá que cambiarlo, ¿no? Pero haremos una revisión nuevamente de ese procedimiento, como lo hicimos en el semestre anterior. Es importante que vayamos checando. Ya esto sería ya el proyecto completo, porque va a incluir la revisión por cargas verticales y por portante y momento, ¿no? Entonces, como resultado de esto, van a poder ustedes garantizar la seguridad de esta estructura ante las fuerzas sísmicas que consideran el reglamento de construcciones del estado de Oaxaca. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que gusten ustedes agregar? Bueno, ya estamos entonces en la unidad 2, estamos hablando de las cargas verticales, y comenzaremos después a hablar de las cargas de sismo. Ténganlo presente.
¿Están listos para contestar unas preguntas mañana o los dejamos para la próxima semana? De la unidad 1. La próxima semana, dije. La próxima semana. Muy bien. Repasen entonces lo que platicamos en las primeras clases. Van a contestar unas preguntas bastante sencillas, ya saben, sobre lo que platicamos y lo que con la norma de mampostería. Y entonces, tenganlo presente para la siguiente semana, entonces lo vamos a tener que realizar. Nos vemos entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, buena tarde.